El candidato de derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó el miércoles un compromiso con la Iglesia Católica en contra de la legalización del aborto y las drogas. Assinamos un compromiso en defensa de la familia. Firmamos un compromiso en defensa de la familia, en defensa de la inocencia del niño en el aula, En defensa de la libertad. en defensa de la libertad de las religiones, contrario al aborto, contrario a la legalización de las drogas. A legalización de las drogas. En Brasil, el aborto solo es permitido en casos de violación, riesgo para la madre o grave malformación del feto. Entre los evangélicos, el apoyo al ex capitán del ejército sube a 66%, frente a 24% para el izquierdista Fernando Haddad. Entre los católicos, Bolsonaro aventaja a Haddad por 48% a 42%. Aunque el candidato de derecha es muy cuestionado por comentarios racistas y homófobos, que ha intentado suavizar al final de la campaña. Bolsonaro tiene 59% de intención de voto para la segunda vuelta del 28 de octubre, frente al 41% de Haddad, según la más reciente encuesta Ibope. Bueno, ahí veíamos a Bolsonaro también cerca de la Iglesia Católica. Yo les pregunto una cosa que me está dando vueltas desde hace algunos días. ¿Por qué Haddad no fue a entrevistarse con Francisco? Digo, en estos términos, ¿no? de una iglesia tan metida en la elección. Un papa, entre comillas, amigo. Te lo pregunto, Nico, como Francisco, ¿no hubiera sido útil para Haddad políticamente para instalarse? Sí, claramente sí. Y bueno, y me parece que forman parte de una lista de errores del PT que en algún momento se van a tener que discutir, que son muchísimos, digamos, desde empezando por Lula y cierto narcisismo que lo traicionó, que lo dejó como dice un amigo mío, demostró ser un líder pero no un estadista, con ciertas alianzas, por ejemplo, poner a Manuela de Ávila del Partido Comunista, que es un partido que no tiene un caudal de votos importante, pero simbólicamente en la fórmula, tener la palabra comunista en este contexto que estamos diciendo, claro, donde el comunismo aparece el gran cuco, parece un error bastante novato, ser muy mezquino con Ciro Gómez, que era el otro candidato de la izquierda que tenía un caudal de votos importante, donde no se le ofreció nada. Entonces, me parece que sí hubiese sido muy importante un papa apoyando a Haddad. Pero también hay que entender que no todo es, la política es lo que uno puede y no lo que uno quiere, que probablemente el papa, yo no sé cuánto hubiese apoyado, porque la Iglesia Católica también está con Bolsonaro. Porque, digo, a ver, solo una cosa para marcar. Es importante también entender que las fronteras religiosas en Brasil son bastante porosas. Claro. Digo, el brasilero medio puede ir a la misa del Papa, a la tarde a la asamblea de Deus, a rezarle al Dios evangélico, y a la noche pedirle salud a Iemanjá y a los orishá del candomblé. Y eso no es contradictorio en la religiosidad popular brasilera. En una encuesta sí, porque uno le pregunta, ¿qué sos, católico, evangélico claro, o del candomblé? Y la cuestión de género, lo que se llama la ideología de género, es un eje transversal que está digamos que casi todas las religiones son en contra de la católica, la evangélica y también aquellas de matriz africana. Entonces, es muy difícil un papa, un cura, un pastor o un país santo pronunciarse abiertamente por Haddad cuando es una persona que es vista por esos grupos como un defensor de la ideología de género. Jorge, cuando ves esto que planteaba recién él, ¿no? Marcelo, cuando decía de esta religión que además les dice a los votantes que la prosperidad está acá y quien la representa es Haddad. ¿Ves ahí una utilización de la aspiración de crecer, de la idea neoliberal, de la idea política de la meritocracia, si se quiere, como una manera de esconderse del neoliberalismo para vender a Haddad? ¿A Bolsonaro? Claro, estas teologías de la prosperidad apuntarían, por supuesto, a inscribirse en esa lógica del capital. Y en esta lógica del neoliberalismo, sí, del consumismo llevado al extremo, ¿no? No se salen de eso. O sea, ahí lo que prometerían, digamos, estas religiones es el acceso inmediato
a eso que de otro modo no lo podrían lograr, incluso que la falta, más que estar en las condiciones políticas o sociales para el acceso a ciertos bienes de consumo, está en las carencias en cómo se lo exige, cómo se demandan. Entonces, sí, por un lado no se sale de esa lógica del capital, pero por otro lado, sin lugar a dudas, han ido ocupando, como lo señalan distintos investigadores al respecto, espacios que fue dejando el Estado, ¿no? Y que fue dejando el Estado no solamente en el sentido concreto de la presencia estatal, sino esto que hablamos al principio, como una autoridad simbólica también en el territorio, ¿no? Entonces, también, digamos, existen esas paradojas y esas contradicciones que me parece que hacen a la potencia que tienen estos grupos. Los invito a ver un informe sobre el gabinete de Bolsonaro, que es muy fuerte también porque habla de que Bolsonaro, hay cosas que no las esconde, digamos, que nosotros le criticamos como que no puede ser que pase esto, pero en realidad son su principal bandera para llegar al poder, ¿no? A ver. Sin duda, una pieza clave de su gabinete para el área de la economía sería el hombre de confianza de los mercados. Se trata de Paulo Guedes, con doctorado en la Universidad de Chicago, pieza importante de Bolsonaro, quien iría a convocar personas del sector privado para ocupar los lugares clave del control de la economía. También se menciona a Fabio Abrao, un carioca que gestiona un fondo de inversión de infraestructura para que se encargue del área de minería. Bolsonaro, como exoficial del ejército, le debe favores a los generales que se prestaron para darle apoyo en su candidatura presidencial. El general Augusto Elenco fue designado por el propio Bolsonaro como futuro ministro de Defensa. Para el área de ciencia y tecnología, el exmilitar tiene pensado imponer a Marcos Pontes, primer y único brasileño que fue al espacio. Pero es preocupante que algunos ministerios clave también podrían ser ocupados por antiguos colegas de esa fuerza militar. A ellos les reservaría infraestructura, educación, ciencia, tecnología, incluso para comandar transportes. Bolsonaro piensa nombrar al general Oswaldo Ferreira, de 4 estrellas, que fue uno de los más activos en dar soporte a la elaboración de un plan de gobierno. Se podría decir de su discurso y de su claro favoritismo por los militares que Bolsonaro gobernaría Brasil con un estricto estilo de gobierno, que se transforma en algo preocupante cuando recordamos su retórica sobre la dictadura. Marcelo, vos hacías internacionales, ¿desde cuándo? ¿En qué año empezaste? 89, por ahí 89, 90. Bueno, estamos hablando de los tiempos en los que la política llegaba a reemplazar a los militares en el poder, ¿no? Y casi que en Argentina hemos visto que era muy difícil poner a un ex militar en un puesto ejecutivo. Vemos la estructura que está pensando Bolsonaro y parece prácticamente un gobierno militar. Sí, hay que apuntar que, bueno, Brasil tiene su propia, como decía Nico recién, su propia relación con ese pasado que no terminó de saldar y que para muchos esos 21 años de dictadura desde 1964 a 1985, cuando llegó al poder Tancredo Neves, que murió antes de asumir, y asumió José Sarney, lo tienen con una perspectiva muy diferente a lo mejor a la que tenemos nosotros. Hoy hablaba con un colega, con un docente también brasileño desde Recife vía Skype en una clase que daba en el Colegio Montserrat, y él me decía, finalmente esta elección viene a transparentar que Brasil no era lo tolerante que se decía. Brasil sigue siendo blanco, rico y heterosexual. Como un resumen de que esta situación en realidad no debería sorprender a los brasileños, y que tuvo como un intervalo, como un interregno con, sobre todo, los gobiernos del PT, en los primeros gobiernos del Partido de los Trabajadores, que también hay que decir, acá se dan una serie de supuestos falsos, de falacias en la argumentación, no solamente de Bolsonaro, sino también de los grandes medios, porque Bolsonaro juega con el cuco de Venezuela todavía, como jugaron casi todos los partidos o fuerzas de derecha en Latinoamérica. En Brasil yo vengo cubriendo elecciones desde el 94, he cubierto todas y he visto todos los eslóganes que se trasuntaron en esas elecciones y cómo fue mutando por ahí el electorado. Pero sí que en esta lo que yo advierto es usar viejos clichés como esto de si gana el PT vamos hacia Venezuela o vamos a acabar con el comunismo. Si hay algo que no se pareció al comunismo en absolutamente nada, fueron los gobiernos del Partido de los Trabajadores,
desde los dos gobiernos de Lula hasta el gobierno y medio que tuvo Dilma Rousseff, donde además de, es cierto, encauzar o darle respuesta a vastos sectores de la pobreza, sacar a millones de personas, 30 millones de personas de la pobreza, democratizar la educación, permitir la llegada de negros en otro número a la universidad, pero también se enriquecieron muchísimos los bancos, los sectores empresarios, los sectores financieros. Meireles, que era candidato del partido de Temer y fue hasta hace poco ministro de Hacienda, también fue parte de los gobiernos del PT. Quiero decir, ese fantasma solo se puede agitar a partir de una falencia en la educación o del electorado que no alcanza a distinguir lo que es verdadero de lo que es falso con estas de las fake news o las falsas noticias, y por el otro lado con un preconcepto que es muy bien manejado en las elecciones modernas. De paso abrimos otro capítulo si quieren, pero es el tema de los candidatos a la carta. Si uno junta todas las promesas o las propuestas de Bolsonaro y dice ¿dónde está el programa de gobierno de este hombre? Y bueno, por un lado, para contentar a los mercados, lo tiene a Pablo Guedes, que es un Chicago Boy que promete la ultraliberalización. Por el otro lado, promete mano dura con los delincuentes, o que el policía que, dice él con su famosa seña, esta característica de los dos dedos apuntando, el policía que no mata no es el verdadero policía. Es decir, discursos que pegan en determinado electorado, que tal vez habría que hacer el sondeo de cómo pegarían también en nuestro electorado argentino. Pero esa construcción de candidatos a la carta tal vez es lo que ha ido también teniendo tanto éxito en el manejo de las redes sociales, en las cuales habría que apuntar también otro error del PT, que no la ha sabido manejar con la sapiencia o la habilidad que la han utilizado inescrupulosamente, pero que la han utilizado los seguidores de Bolsonaro, ¿no? Nico, te quiero, me parece que se te acaba el tiempo y quiero liberarte en un ratito. Y además te hago un reclamo que estás en Brasil y no abriste la ventana, no mostraste una flor, un florero, nada como para saber dónde está estás. Está lloviendo, pero bueno. Para que no se pongan mal y no crean que acá todo es sol y playa. Bueno, perfecto. Contanos, esta idea de que Brasil es rico, blanco y demás, lo cierto es que no es eso Brasil, pero ¿el pueblo brasileño quiere ser eso o se puede especular que el votante de Bolsonaro apunta a querer ser aquello que le ofrece el candidato? A mí, justo hoy escribí una nota sobre eso, y a mí me gusta mucho un trabajo de un antropólogo que es Roberto da Mata, que él escribe un texto en la década del 70-80, en plena dictadura de Brasil, preguntándose cómo era posible que una dictadura perdure tanto en Brasil. Y él toma una frase que se dice comúnmente en la calle. En Brasil, por ejemplo, cuando dos personas chocan el auto, empiezan a discutir, uno le dice al otro, ¿usted sabe con quién está falando? ¿Usted sabe con quién está hablando? Yo soy militar, o yo soy el sargento tal. Es una forma que tiene en la vida cotidiana los brasileños de restablecer jerarquías. Bien. Cuando estas aparecen discutidas. El gobierno del PT fue un poco eso, fue intentar, a veces moderadamente, otras veces más radical, de trastocar algunas jerarquías súper arraigadas en la sociedad brasilera, como por ejemplo poner negros en la universidad o darle derecho a las empleadas domésticas, una institución que es una herencia de la esclavitud brasilera, y la sociedad reaccionó. Pero no reaccionó solamente el sur blanco y rico. Reaccionó también el negro pobre. Entonces, me parece que la elección de Brasil deja una pregunta que nos parte la cabeza a todos, que es ¿por qué también los dominados eligen a sus verdugos? Porque hay negros votando a Bolsonaro, hay homosexuales votando a Bolsonaro, y el nordeste también está votando a Bolsonaro. Entonces, ahí me parece que es hora o de desempolvar libros viejos o moverse de la pereza intelectual y pensar cosas nuevas. Nico, un par de cosas más te pregunto antes de liberarte. Ahí veíamos la conformación del gabinete de Bolsonaro y la verdad es que nos trae bastantes recuerdos de otros gabinetes, ¿no? Un hombre que es una especie de gurú de los mercados en los mercados, un ex astronauta en ciencia y técnica, digamos, ciertas lecturas bastante básicas, entregándole el poder a gente muy identificable dentro de una ideología y demás. Bueno, a mí eso, sí. Discúlpame. Sí. No, termina.
No, que eso me parece fundamental a mí, porque por ahí yo veo que hay mucho ojo en lo religioso y que eso es realmente importante. Pero digamos, el factor de fuerzas de seguridad con sujeto político, en el caso de Bolsonaro es fundamental, porque por un lado tenemos un candidato que le habla directamente a la gloria y el honor de los policías, una institución que realmente la pasa muy mal en Brasil, no solo es corrupta, sino que tiene una cantidad de muertos infernales. Ahora, te interrumpo un segundo. Acá cuando Macri convocó a Chocobar a la Casa Rosada, hubo amplios sectores que rechazaron eso. Cuando Bolsonaro dijo esto o dice estas cosas, ¿hay un sector organizado que rechace este tipo de situaciones? Sí, porque hay un discurso también en ciertos sectores de Brasil. El tema es que los policías son muchísimos. Pensemos que es un Estado, digamos, con un presupuesto de seguridad abismal y que gran parte de la población en esta especie de guerra civil entre bandido y policía toma partido por la policía. Digo, este dicho, el único bandido bueno es el bandido muerto, eso está en grandes sectores de la sociedad brasilera, y no solo de la brasilera, claramente, ¿no? Entonces digo, por un lado, un candidato que le habla a la policía. Por otro lado, también le habla a las milicias, que son espacios organizados que controlan grandes territorios y han militado fuertemente la campaña de Bolsonaro. En Río de Janeiro se puede ver clave. Y por otro lado, que le da poder a los militares, que los militares siguen siendo una institución súper poderosa y mucho menos desprestigiada como lo es en Argentina por su pasado. Y no es menor en Brasil, un país que en los últimos 20, 25 años tuvo 2 impeachment, que el vicepresidente Bolsonaro sea un militar. Claramente. La última, Nico, y te despido. ¿Qué esperas para el domingo? ¿No va a cambiar nada? ¿Puede haber algo a último momento, qué sé yo, que se presente al debate Bolsonaro y se modifiquen las cosas? Y en todo caso, ¿tenés algo de miedo a la hora de cubrir lo que pase? Por ejemplo, que Haddad dé un batacazo o que se arme un lío en las calles. ¿Cómo lo estás viviendo? A ver, si ocurre un milagro sociológico político que sería la victoria de Haddad, lamentablemente tengo que decir que sí me preocupa muchísimo. Porque ya circulan mensajes, ideas de los propios Bolsonaros. El propio Jair Bolsonaro lo dijo, que en caso de derrota es fraude. Entonces, yo no veo a un Bolsonaro felicitando públicamente a un Haddad victorioso. Entonces, en ese caso, si Haddad gana, me parece que voy a tener miedo, sí. Y si Bolsonaro gana también, no por el día de después, sino por lo que va a ocurrir en su mandato, que sin duda es muy preocupante. No solo por lo que pueda hacer la gente que está en el poder, Bolsonaro y sus militares como ministro, sino lo que puede hacer ciertos sectores duros de su base social que realmente se sienten restauradores morales de ciertos valores perdidos en la calle. Entonces eso realmente va a ser muy preocupante. Nico, ¿dónde podemos leer lo que escribís, lo que estás escribiendo y lo que vas a hacer en relación a la elección del domingo? Bien, estoy publicando casi todo en las redes sociales porque estoy trabajando para distintos medios. Mañana va a salir una publicada que es sobre este tema del "Vos sabe con quién está hablando". Lo subo en mi Facebook, que es Nicolás Cabrera, o en Twitter, que es @Cabrera_Nico con Q. Ahí se puede leer. Muchas gracias y te mando un abrazo. Cuídate el domingo. Gracias a ustedes y saludos a todos ahí en el piso. Bueno, Nicolás Cabrera lo despedimos y nosotros vamos al corte y ya seguimos charlando aquí con Jorge y Marcelo.